Jóvenes, es un gusto saludarlos. El tema que vamos a ver el día de hoy, que se les va a explicar, va a ser movimiento rectilíneo uniforme, cuyas siglas es MRU. Eso significa movimiento rectilíneo uniforme. ¿Y qué es el movimiento rectilíneo uniforme en sí? Pues no es más que el movimiento rectilíneo uniforme, no es más que la trayectoria o una trayectoria, pero tiene que estar toda la vida en una línea recta. Si no está en línea recta, no es movimiento rectilíneo uniforme. Otro dato importante del movimiento rectilíneo uniforme es la velocidad, que la velocidad en toda la trayectoria no sufre variación, o sea que el desplazamiento va a ser constante, la velocidad va a ser constante y el tiempo va a ser constante. Tiene desplazamientos iguales en tiempos iguales y acá viene la gráfica del movimiento rectilíneo uniforme. Como ya sabemos, nos dice que el movimiento rectilíneo uniforme se tiene que dar en una línea recta. Por ende, el carro va a recorrer desplazamientos iguales en tiempos iguales. O sea que, en otras palabras, el movimiento rectilíneo uniforme no sufre de ninguna variación entre este lapso de tiempo. O sea que tiene, nuevamente les digo, desplazamientos iguales en tiempos iguales. Continuando con la explicación, tenemos unas fórmulas para poder resolver los problemas de movimiento rectilíneo uniforme. Y para poder resolver cualquier problema de movimiento rectilíneo uniforme, pues únicamente vamos a encontrar tres fórmulas, las cuales son las siguientes. La primera se refiere a la de distancia, la segunda es referente a lo de velocidad y la tercera es en cuestión de tiempo. Y la fórmula para velocidad es esta que está acá. La fórmula para distancia es esta que está acá, que es la siguiente. Y dice, ¿cómo creen que se lee? Es desplazamiento es igual a velocidad por tiempo. Nuevamente, la fórmula para encontrar la distancia en el movimiento rectilíneo uniforme es distancia es igual a multiplicar la velocidad por el tiempo. Luego nos dan la segunda fórmula, que es de velocidad. Y para encontrar la velocidad, la fórmula que vamos a encontrar va a ser la siguiente, que es esta. Entonces, velocidad es igual a desplazamiento dividido tiempo. Y para poder encontrar el tiempo en un problema de movimiento rectilíneo uniforme, es esta la fórmula que vamos a encontrar. El tiempo es igual a desplazamiento dividido velocidad. Todas estas fórmulas son las únicas que se pueden utilizar para encontrar un problema de movimiento rectilíneo uniforme. Muy bien, pasando al siguiente tema, siempre hablando de movimiento rectilíneo uniforme, pues vamos a encontrar lo que son las dimensionales. Y las dimensionales, para poder que nos acompañen con los números en el movimiento rectilíneo uniforme, la primera va a ser el desplazamiento o distancia, y las dimensionales las vamos a encontrar en desplazamiento o distancia, la vamos a encontrar en kilómetros, la vamos a encontrar en metros o la vamos a encontrar en millas. Ejemplo de esto, en desplazamiento, por ejemplo, sería 7 kilómetros. Cuando encontremos un dato parecido a este, en el movimiento rectilíneo uniforme nos estamos refiriendo que es desplazamiento, por el simple hecho de tener la dimensional de kilómetros. O de repente nos encontramos con 7 metros. Si encontramos un dato también como esto, nos estamos refiriendo al desplazamiento o la distancia, o también lo podemos encontrar, por ejemplo, como en millas. ¿Sí? Si encontramos las dimensionales, que son estas las que acompañan al número, si encontramos dentro de las dimensionales kilómetros, metros o millas, en el movimiento rectilíneo uniforme nos vamos a referir a desplazamiento. Ahora pasamos a la segunda dimensional, que es velocidad. Si encontramos un número en el movimiento rectilíneo uniforme en cualquier problema, por ejemplo, si nos dan 10 kilómetros por hora, nos vamos a referir que estamos encontrando o es un dato referente a la velocidad. ¿Por qué? Porque las dimensionales están en kilómetros por hora. O podría ser 10 metros por segundo. ¿A qué nos estamos refiriendo con esto? También velocidad. ¿Por qué? Porque las dimensionales están en metros por segundo o en kilómetros por hora. Cuando encontramos estos dos tipos de dimensionales,
nos referimos a velocidad tal y como lo que está acá. También podemos encontrar la gráfica, las dimensionales del tiempo. En las dimensionales del tiempo podemos encontrar cualquier número, por ejemplo 5 horas. Con el hecho de que tenga dimensional solo como dimensional horas, nos estamos refiriendo al tiempo. Con el hecho que tenga solo como dimensional minutos, también nos estamos refiriendo a un dato del tiempo. O con el hecho que tenga solo como dimensional segundos, nos estamos refiriendo a tiempo. Eso es referente a las dimensionales en el movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, recapitulando, si encontramos cualquier dato numérico en el movimiento rectilíneo uniforme, cuyas terminaciones sean kilómetros, metros o millas, nos vamos a referir a desplazamiento o distancia. Si encontramos otro dato numérico que las dimensionales terminen en kilómetros por hora o en metros por segundo, nos estamos refiriendo en el movimiento rectilíneo uniforme a velocidad. Y si encontramos cualquier dato numérico en el movimiento rectilíneo uniforme cuyas dimensionales sean las terminaciones horas, minutos o segundos, únicamente nos estamos refiriendo al tiempo. 3. Muy bien, ahora vamos a pasar a ver un ejemplo en sí del movimiento rectilíneo uniforme. Y es el primer ejemplo que ustedes tienen en su guía y dice, una camioneta sale de Santa Cruz del Quiché a las 6 horas. Aquí tenemos el primer dato. Si se recuerdan ustedes, este dato es de tiempo. ¿Por qué? Porque su dimensional es en horas. Y llega a Escuintla a las 8 horas. Tengo otro tiempo. ¿Por qué? Porque las dimensionales están en horas. La distancia entre Santa Cruz del Quiché y Escuintla es de 400 kilómetros. Aquí me están diciendo que la distancia entre Santa Cruz del Quiché es de 400 kilómetros. Tengo otro dato. Y este sé que es distancia. ¿Por qué? Porque la dimensional está en kilómetros. La camioneta siempre va con la misma velocidad. Sabemos que el movimiento rectilíneo uniforme, pues la gráfica va a ser toda la vida una línea recta. Entonces la pregunta dice, ¿a qué velocidad va la camioneta? Para poder resolver todo este problema que está acá, lo que tenemos que hacer es tener los datos. ¿Y qué hacemos? En los datos vamos a encontrar la distancia, ¿sí? Que son las únicas 3 fórmulas que vamos a tener en el movimiento rectilíneo uniforme. ¿Se recuerdan cuáles son? Es desplazamiento, distancia, tiempo y velocidad. Entonces, el primer dato ya lo tenemos, que es desplazamiento. ¿Y cómo sabemos cuál es el dato de desplazamiento? Muy fácil, porque aquí me lo están dando. El desplazamiento es de 400 kilómetros. El tiempo también me lo están dando acá. Pero ¿qué vamos a hacer acá? Colocamos el tiempo final menos el tiempo inicial y me va a dar el tiempo que es de 2 horas. Ahora necesito saber el dato que realmente me interesa y que no me lo está dando el problema, sino que me lo está preguntando, el dato de velocidad. ¿Qué fórmula vamos a utilizar? Muy fácil, la de velocidad. Y la fórmula de velocidad es igual a desplazamiento dividido tiempo. ¿Qué es lo que hacemos en esta fórmula? Únicamente sustituir las variables, los datos de las fórmulas. ¿Cuál es el primero? Pues velocidad es igual a la distancia. ¿Cuál es la distancia? Me están diciendo que la distancia es de 400 kilómetros. La coloco, sustituyo en el numerador, que es de distancia. Y me están diciendo que me están dando un tiempo, que es de 2 horas. Entonces velocidad, para poder encontrar la velocidad, es igual a desplazamiento dividido tiempo. ¿Y cuáles son esos datos? Velocidad es igual a 400 kilómetros dividido 2 horas. Hacemos este proceso, que es bastante fácil, una división simple. 400 dividido dentro de 2 es de 200 kilómetros por hora. ¿Cómo sabemos que me va a salir la dimensional de kilómetros por hora? Porque muy fácil, me están diciendo velocidad. Y se recuerdan que las dimensionales de velocidad toda la vida va a ser en kilómetros por hora o metros por segundo. En este caso me va a quedar como kilómetros por hora. Entonces, la respuesta a esto va a ser de 200 kilómetros por hora. Viendo un segundo ejemplo, jóvenes, que es el que ustedes también tienen en su guía, que se les ha proporcionado, dice el siguiente problema.
Dice, la ruta de mi casa a la casa de un amigo es en línea recta. Siempre que lo visito voy en mi carro a una velocidad, aquí me están dando ya el primer dato, que la velocidad es de 20 kilómetros por hora. A una velocidad de 20 kilómetros por hora. Y siempre tardo en llegar media hora. Entonces aquí me están dando el segundo dato. Recordemos que en el movimiento rectilíneo uniforme solo tenemos tres ecuaciones, que es velocidad, desplazamiento y tiempo. Entonces acá, dentro de los datos de este problema, para solucionarlo, vengo y el primer dato que me están dando se refiere a la velocidad. Entonces voy a colocar que la velocidad que me están dando es de 20 kilómetros por hora. El segundo dato que me están dando es el tiempo. Y el tiempo que me están dando es de media hora, o sea, un medio, que en otras palabras, en términos matemáticos, sería como 0.5 horas. Y lo que me están preguntando es a qué distancia de la casa de mi amigo, a qué distancia está la casa de mi amigo. O sea que la fórmula que voy a utilizar para resolver este problema es la del desplazamiento, o la de la distancia, perdón. Entonces, la fórmula de distancia es igual a velocidad por tiempo. Como no sé la distancia, entonces solo vengo y sustituyo los datos de velocidad y el dato de tiempo. Distancia es igual a la velocidad, que es de 20 kilómetros por hora, por el tiempo que me están dando, que es de 0.5 horas. Vengo, multiplico 20 por 0.5, la respuesta que me da es de 10 kilómetros. Como me están pidiendo solo distancia, entonces la dimensional solo me va a quedar en kilómetros. ¿Qué es lo que hago? Es eliminar o suprimir horas con horas, y en este caso solo me va a quedar la respuesta en kilómetros. Entonces la respuesta a este problema es que la distancia es de 10 kilómetros. Muy bien, ahora vamos a analizar el último ejemplo que se les da en su guía, que es el número 3. Por cuestión de espacio no lo pude escribir acá en la pizarra, pero ustedes lo tendrán que ver para poder saber de dónde estoy sacando estos datos. En el problema en sí, dice que José va a entregar mascarillas con el fin de evitar la propagación del COVID-19. Se sube en su moto y hace dos movimientos. El primer movimiento es de ida y el segundo es de regreso, o sea, de vuelta. Pero en este problema me están dando dos datos y obviamente uno desconocido, que es el que me están diciendo cuánto tiempo tardará José en regresar. Entonces, el primer dato que me están dando en el problema, que ustedes lo tendrán que analizar, lo tienen que ver en su guía. El primer dato que me están dando es de 10 kilómetros por hora, que es la velocidad. ¿Cómo sé que es velocidad? Porque las dimensionales están en kilómetros por hora. El segundo dato que me están dando es el de desplazamiento o distancia. ¿Cómo sé que es esto? Porque la dimensional solo está en kilómetros. Me están preguntando el tiempo, que es el que no sé y desconozco. Entonces vengo y la fórmula para poder averiguar el tiempo es igual a desplazamiento partido velocidad o dividido velocidad. Vengo y sustituyo estos dos datos con los números que tengo acá. Entonces, el desplazamiento o la distancia es de 2 kilómetros, que es el que está acá, y la velocidad es de 10 kilómetros por hora. Entonces vengo y como las dimensionales en tiempo solo me pueden quedar en horas, en minutos o en segundos, pues obviamente vengo y hago el siguiente procedimiento. Tiempo es igual a 2 kilómetros dividido 10 kilómetros por hora, me va a dar un número muy pequeño, que es de 0.2 horas. ¿Cómo hice esto? Pues elimino kilómetros con kilómetros y solo me va a quedar la respuesta en horas. Entonces vengo y 0.2 horas, que es la respuesta, 0.2 horas por 2. ¿De dónde estoy sacando este 2? Muy fácil, porque es el de ida y es el de vuelta. Por eso es que lo estoy multiplicando por 2. O sea, 0.2 de ida por otro de venida, que es igual a 0.4 horas. Pero acá, en teoría, ya terminé. Pero me están diciendo que la respuesta en este problema no la tengo que expresar en horas,
sino la tengo que expresar en minutos. Entonces vengo y tengo que realizar una conversión, que el tema de conversiones ya lo vimos, y digo lo siguiente: 0.4 horas lo quiero convertir a minutos. Entonces 0.4 horas por una hora, que equivale a 60 minutos. Entonces, como es una conversión, elimino las horas con horas y en esta conversión solo me va a quedar en minutos. Entonces vengo y voy a multiplicar 0.4 por 60 dividido entre 1 es igual a 24 minutos. Entonces, en sí, la respuesta de este problema, que es el de José, la respuesta en sí es en 24 minutos.